En este apartado vamos a ver los métodos no supervisados. Son los métodos más interesantes y a los que le vamos a dedicar una mayor cantidad de tiempo. Veremos métodos gráficos, veremos métodos estadísticos, otro bloque de métodos basados en los vecinos más cercanos y terminaremos viendo los métodos basados en clustering o agrupamientos. Recordemos que en los métodos no supervisados no tenemos la información que suministra un experto en el sentido de que no sabemos de mi conjunto de datos cuáles son los valores que corresponden a una anomalía y cuáles no. Así que es una situación difícil en la que tengo todos los datos mezclados, es decir, los correspondientes a los valores normales y los correspondientes a las anomalías. Los primeros métodos que veremos son los métodos gráficos. Son muy intuitivos, pero solamente podemos representar de forma exacta la información que nos da dos o tres variables. Cuando tenemos más variables, podemos utilizar mecanismos, como veremos los denominados bplots, que si bien nos representan la información de una forma exacta, se pierde bastante información, sí puede sernos de bastante utilidad, ya que pueden representar de forma gráfica todos mis datos con todas las variables que tengamos, proyectándolas de alguna forma en dos o tres dimensiones. Los métodos basados en estadística pues nos proporcionarán métodos para rechazar que un valor es normal y por lo tanto aceptar que es un valor anómalo o un outlier. Como cualquier método estadístico que se basa en un test de hipótesis, habrá que fijar un nivel de significación que de alguna forma marca la garantía estadística que dicho procedimiento nos da. Estos métodos asumen que hay una distribución subyacente que rige el comportamiento de los datos y debido a eso son métodos restrictivos, estos métodos estadísticos. Además, para poder rechazar que un valor es normal y por lo tanto aceptar que es un outlier, se hará con un nivel, con una garantía estadística, como hemos comentado, lo que llevará a que no podremos rechazar que sean valores anómalos ciertos valores interesantes. Así que esos valores que pueden ser interesantes, pero que no son marcados con garantía estadística como outlier, se quedan de alguna forma en la cuneta y no son capaces de ser detectados perdiendo esa información valiosa que pudiesen conllevar. Finalmente veremos los métodos basados en distancia, que son los métodos que más utilizaremos. Dentro de los métodos basados en distancia, que eso sí nos obliga a definir una medida de distancia entre los puntos de mi conjunto de datos, destacan los métodos basados en los vecinos más cercanos y los métodos basados en clustering, en agrupamientos. Así pues, vamos a empezar viendo los métodos gráficos y los métodos estadísticos. Si solo consideramos dos variables, todo mi conjunto de datos lo puedo representar en un gráfico en el que, por ejemplo, en el eje de la CISA, registro el valor de una de las variables y en el eje de la ordenada registro el valor de la otra variable. ¿Qué sería un outlier, un valor anómalo que pudiésemos determinar de forma visual en este diagrama? Bien, un valor de este tipo o un valor de este tipo, estamos todos de acuerdo que es muy fácil y muy rápido de identificar y corresponde al caso en el que, por ejemplo, este de aquí tiene un valor muy alto en la variable de las ordenadas o este de aquí contiene un valor muy alto en la variable correspondiente a la abscisa. Pero este diagrama también me permite identificar de forma muy rápida y fácil este punto como un valor anómalo. Y es anómalo porque si bien no tiene un valor muy alto en la variable de las ordenadas y tampoco tiene un valor muy alto en la variable de la abscisa, dése cuenta la cantidad de valores que hay de mi conjunto de datos con el mismo valor en esa variable,
sí que es cierto que presenta una combinación de ambas variables inusual, ya que valores altos de esta variable normalmente están relacionados con valores altos de la otra variable y no con valores bajos. Así que de esta forma gráfica podemos identificar rápidamente valores anómalos. El problema es que si bien con 3 dimensiones podríamos montar un cubo, con más dimensiones ya no es posible. Sin embargo, no está todo perdido. Vamos a ver una herramienta muy útil que son los bplots. Vamos a ver cuál es la idea que hay detrás de los bplots. Supongamos un diagrama de puntos en el que tengo dos variables y este es el conjunto de puntos de mi dataset. Si tuviésemos que eliminar la información proporcionada por una de las dos variables, ¿cuál eliminaríamos? ¿La y o la x? Bien, lo normal es eliminar la y, ya que si vemos la variabilidad que hay en los datos queda mejor explicada por la x, ya que en la y apenas tenemos información de la variabilidad que hay en los datos. Así que tal vez la mejor solución sería eliminar y. Esta idea la vamos a aplicar para no eliminar variables, sino para construir nuevas variables de forma que el conjunto de puntos original lo vamos a referenciar a ese nuevo conjunto de variables que se va a construir a partir de las existentes. Vamos a ver cómo hacerlo. En vez de quedarme con la proyección sobre x de los puntos, es decir, los valores de x originales, vamos a rotar el eje de la x para intentar aprovechar la información suministrada por la variable y. Lo que vamos a hacer es rotarlo para intentar maximizar intuitivamente la distancia entre el primer punto y el último, es decir, para obtener la máxima variabilidad posible explicada por los datos. Esta sería la fase de rotación y el siguiente paso sería una proyección de los puntos sobre este eje rotado. De forma que este punto lo proyectaríamos aquí, este punto lo proyectaríamos aquí, este aquí y así sucesivamente. De esa forma conseguimos unos nuevos puntos que contienen la información de la variable x y de la variable y de alguna forma resumida. No tenemos los propios valores originales de la x y de la y, pero tenemos un resumen de la información suministrada por ambos. Se pierde información, pero de alguna forma hemos conseguido aumentar la variabilidad explicada. Si bien antes era completa con las dos variables, ahora es menos, solamente tenemos una variable, pero desde luego esta variabilidad explicada es mayor que la que se obtenía con una única variable. En definitiva, hemos construido una nueva variable a partir de la nube de puntos y hemos pasado de 2 dimensiones a utilizar una única dimensión. Este proceso se realiza con rotaciones y proyecciones que se consiguen simplemente a través de combinaciones lineales de los valores de las variables. Constituye una técnica estadística muy conocida que es el análisis de componentes principales. Si a partir de esa variable que habíamos construido nueva a partir de las dos anteriores z, que la vamos a llamar componente principal 1, construimos una perpendicular, una ortogonal a esa variable, obtendríamos la componente principal 2. De forma que de trabajar con x y con y, podríamos pasar con una rotación
a trabajar con estas dos componentes principales. En ese caso no perderíamos absolutamente ninguna información, solo que vendría dada de una forma distinta. Los valores asociados a la X y a la Y estarían ahora referenciados a este nuevo eje de coordenadas. No perderíamos ninguna información. Pero claro, la idea es que podamos resumir la información de varias variables quedándonos con menos variables. Como hemos comentado, con ese proceso en el que hemos maximizado la variabilidad explicada por los datos, nos quedaríamos solamente con esta componente, la componente principal 1. Obviamente, como hemos comentado anteriormente, si hubiésemos utilizado solamente X, habríamos perdido información y además más información de la que suministra la primera componente. Y por supuesto, la variable Y era la que menos información nos daba. Así que, en definitiva, el método de componentes principales, a partir de un conjunto con n dimensiones, con n variables, construye un conjunto de n componentes principales. Si consideramos todas ellas, no se pierde absolutamente ninguna información. Pero el objetivo está en utilizar solamente un subconjunto de esas componentes principales. Y para que se puedan representar en un diagrama, se utilizarán solamente dos componentes principales. También se podrían utilizar tres para así poder representarlas en un cubo. En la práctica, una representación en dos variables, utilizando solamente las dos primeras componentes principales, diremos o estimaremos que es fidedigna si la suma de la variabilidad explicada por cada una de las componentes supera al menos un 70% de la variabilidad total. Un biplot añade a la información que hemos tenido anteriormente con la proyección de los puntos sobre el espacio proporcionado por las componentes principales, añade la información de las variables originales que serán flechas centradas en un punto. Las flechas nos marcarán la dirección de crecimiento de esas variables. De forma que si utilizamos, por ejemplo, esta flecha correspondiente a esta variable, lanzaríamos una perpendicular y la iríamos moviendo a lo largo de la línea marcada por dicha variable. Valores por aquí tendrán valores muy altos, puntos por aquí tendrán valores muy altos en esta variable, mientras que puntos por aquí tendrán valores muy bajos de esa variable. En este ejemplo estamos mostrando el biplot correspondiente al ejemplo de MTCars que se utilizará en las prácticas. La suma de las varianzas explicadas por las componentes principales es muy alta. Así que, aunque ya sabemos siempre que se pierde información, tenemos una representación bastante aproximada de los puntos originales, de los puntos reales, de los datos que teníamos en nuestra base de datos. Variables que estén casi paralelas y en la misma dirección serán variables positivamente correladas. Variables que estén en la misma línea pero en distinta dirección serán variables negativamente correladas. Y variables que formen un ángulo de 90 grados, como estas dos o estas dos, corresponden a variables no correladas. Observando un biplot, podemos apreciar que los datos que están en la periferia corresponden a datos que tienen un valor extremo en alguna variable. Por ejemplo, la variable qsec, que es la inversa de la aceleración, esta es la zona de crecimiento, así que for Pantera tiene un valor muy bajo en esa variable, es decir, tiene una aceleración muy alta. O por ejemplo, el Cadillac tiene un valor muy alto en la variable wt, que es el peso. Así que, observando un biplot y observando los puntos que hay en la periferia,
detectaríamos esos valores que tienen, esos datos que tienen algún valor extremo en alguna variable. Sin embargo, los biplot los vamos a utilizar de otra forma. Si aplicamos cualquier método de detección de outliers, ya sea un método basado en distancias, un método estadístico, como ya veremos posteriormente, da igual. Cuando nos marque dicho método un valor en la periferia, corresponderán a los datos que estamos comentando. Han sido etiquetados como outliers, como valores anómalos, porque tienen algún valor muy alto en alguna variable. Sin embargo, si un valor etiquetado como outlier por el método que estemos utilizando está dentro de la nube de puntos, posiblemente sea porque tiene una combinación anormal de variables. Y esos serán los datos más interesantes y en los que tendríamos que centrar nuestra atención. Por supuesto, no se nos olvide que siempre tenemos que tener en consideración que el biplot no deja de ser una aproximación de la representación del real de los puntos. En este caso, como la suma de las varianzas era muy alta, podemos concluir que efectivamente este valor puede ser bastante interesante, ya que posiblemente tenga una combinación de valores de variables anormal. Este mismo ejemplo lo seguiremos en la clase de práctica.